No, sí, en el momento créeme que ahorita me veo sonriendo y riéndome de lo que pasó, pero en el momento se me cayó el mundo. A La Paz, a Cancún o a cualquier otro equipo, Ujú. pues iba a ser muy complicado esa parte de destacar. ¿Esa fue uno de los motivos por los que decides irte a España? Jóvenes era Miguel Ayun. Miguel Ayun, cada vez que subíamos a entrenar con ellos, pues nos platicabas. Palabra tricampeón, yo creo que hay muy pocos equipos que lo han logrado. Bienvenidos a una nueva crónica de coraje. El día de hoy tenemos a alguien que les va a gustar, a ti Reinaldo Navia, a ti Aldo Quirós, un ex americanista que hoy está luchando por sus sueños en el viejo continente, un jugador que estuvo pues por varias subs del América, donde ya había jugado en España, regresa en España, tuvo momentos complicados. Sin embargo, hoy está renaciendo esa carrera tras, como les repito, momentos pues de bastante incertidumbre. El día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que Miguel Leiva. Miguel, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Luis? Bien, bien, todo muy bien, gracias. Platícanos más o menos quién eres. Tú descríbete, defínete, platícale a la gente quién eres. Pues nada, soy un futbolista mexicano, que ahorita estoy jugando acá en España, después de haber tenido un par de años con el Club América, desde la sub-20 hasta la sub-23 y dos partidos con el primer equipo, acá tratando de cumplir el sueño de llegar al fútbol de élite. ¿Cómo te inicias en el fútbol? ¿Cómo es ese inicio dentro del balompié? Pues desde chiquitos, yo creo que como muchos mexicanos, desde chiquitos nuestros papás, mis primos, mis hermanos, me enseñaron a jugar. Entonces yo creo que desde ahí nace el amor al deporte. Platícanos de dónde eres, de dónde eres mexicano, siempre has vivido en México, porque tuviste ahí un paso por España antes del América, si no me equivoco. Sí, 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 nací en la Ciudad de México y viví allá toda mi infancia hasta los 11 años. Después me fui un tiempo igual a vivir a Estados Unidos y después a España. Estuve en Toledo un año y medio, justo antes de regresar a México para jugar con el Club América en el 2020. En Estados Unidos viviste en San Antonio, si no me equivoco. Sí, 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 exactamente, San Antonio, Texas. O sea, le estás hablando directamente a tu gente ahí en Texas. Pero, Perfecto, perfecto, sí. perfecto. ¿Y cómo te vas a Toledo? ¿Cómo se da ese paso? ¿Visorías? ¿Cómo decides que te vas a ir a dar el salto a otro continente? Pues al principio yo tenía 16, 17 años, entonces toda mi familia se mudó a España por el trabajo de mi papá y llegando allá veo que está el Club Deportivo Toledo, que era un club histórico, por decir, acá en España, que había estado en segunda división y era un buen club y fui a hacer visorías y me dijeron que me quedara, entonces así llegué al Toledo. ¿Cuántos años tenías ahí? 17, sí, sí, justo cumpliendo 17 años. O sea, estuviste un año en el Toledo y a los 18 vienes a Ciudad de México a jugar con el América. Sí, exactamente. A los 18 regreso a México y me integro ya con la sub-20. ¿Y cómo se da ese contacto por parte de América de literalmente llevabas pues probablemente un año de formación en España y luego al América, que es el equipo más importante de México? Sí, pues el equipo del América, la sub-20, tuvo una gira en España y justo me tocó jugar contra ellos cuando yo estaba en el Toledo. Y fue ahí donde me invitan, si algún día estoy en México, que fuera a las visorías. Entonces fui a hacer visorías, a hacer pruebas y se acordaron de mí y me quedé en el equipo después de una semana ahí en visorías. ¿Y cómo fue esa sensación de te quedaste en el América? O sea, yo creo que representa mucho para alguien que está cerca del fútbol mexicano el estar en el América. Sí, sí, pues cuando me llegó la oferta obviamente fue muchísima alegría, lo platiqué con mis papás, con mi familia para ver si era una opción quedarme y obviamente todos dijeron que claro, que sin pensarlo era un gran paso en mi carrera y pues, a un equipo tan grande como es el Club América, pues aún mejor. ¿Y tu familia se vino contigo a México? ¿Ellos se quedaron en España? ¿O cómo estuvo eso? No, ellos ya se quedaron acá, ellos solamente me regresé yo,
O solito. sea, comenzó como tu independencia a los 18 años en un país Sí, diferente sí, donde sí. estaba pues prácticamente tu familia cercana, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Tengo algunos primos en San Luis y así, mis abuelos en México, pero sí, prácticamente me fui a vivir solo a los 18. ¿Y cómo fue llevar esa parte de tener a tu familia lejos? Porque supongo que vivías cercano a tu familia cuando vivías en Texas, cuando vivías en España. ¿Cómo fue esa parte de los 18 años, pues, alejarte? Porque hay futbolistas de México que se alejan, hace cuenta que de Veracruz a Ciudad de México o de ciudades, Ujú. pues, relativamente no tan lejanas, pero tú te alejaste hasta continentalmente. ¿Cómo fue llevar esa parte? Sí, pues sí, yo creo que al principio fue un poco complicado, sobre todo porque sí, literalmente los veía cada 6 meses o cada varios meses, pero yo sabía que era algo que tenía que hacer, es algo que decidimos todos juntos, que decidí yo, entonces pues, era un pequeño sacrificio por estar en el club más grande de México. Entonces, eh, ya cuando lo ves así, realmente se vuelve un poquito más fácil estar lejos. Pero nunca te dio la nostalgia en ese entonces de tengo lejos a mi familia o de extrañar o sabías que ibas directo por tu sueño y sabías el motivo por el que estabas. Sí, un poquito obviamente de nostalgia en algunos momentos difíciles o cuando dices que "No, pues, me encantaría estar aquí con mi mamá o con mi hermano o con mi hermana, pero sí, por otra parte en mi mente siempre fue, bueno, sabes que ya estás aquí, dalo todo, aunque cueste un poquito, pero ya estás aquí, entonces hay que dejar todo. A ver, y muchos de esos chavos pues ya llevan un proceso de estar juntos sub 15 o sea, sub 17. Tú llegas y te integras prácticamente en una de las, no sé si la penúltima, no, hay hasta sub 23 hoy en día. Ujú. Llegas a sub 20, ¿no? Que Sí, sí, creo sí. que era la categoría máxima en ese entonces, si no me equivoco. O sea, te saltas como todo ese proceso de América de subs. Ujú. ¿Cómo fue el llegar, que un chavo desconocido que venía del Toledo de España llegara a las Fuerzas Básicas? ¿Cómo te recibieron en Cuapa? Sí, pues fue, como dices, habían varios del equipo que ya llevaban 6 años, 7 años jugando juntos. Entonces, obviamente, ellos ya se conocían desde hace mucho tiempo, tenían mucho compañerismo y pues ser el nuevo es difícil, la verdad, fue complicado adaptarme a las cosas. O sea, ellos ya tenían sus chistes o ¿no? sus bromas internas y todo eso, y que a mí me costó un poco al principio, pero ya poco a poco vas haciendo amigos, te vas llevando bien, vas compitiendo. Entonces, yo creo que mientras aportes al equipo, mientras vean que estás ahí para aportar y para jugar bien, se te vuelve todo un poquito más fácil y ya entre más va pasando el tiempo, mejor te llevas con todos los del equipo y así. Y ya ¿Te después hicieron, ellos acabaron siendo de mis mejores amigos, entonces estuvo bien al final. te hicieron novatada o algo cuando llegaste a la América? Sí, sí, claro, ahí tengo mi foto de rapada que me hicieron en el pelo. Yo llegué con el pelo largo y me quitaron la mitad, entonces fue algo que sabía que hacían allá, entonces, pues, bueno, yo lo dejé pasar, pero sí es también un poquito, sientes ahí la novatada, pero ¿Y, bien. y con qué jugadores de esa? Porque fue una generación importante de canteranos americanistas. Fueron campeones, si no me equivoco, sub 20. Sí, Creo que sí, 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 sí. anotas gol en la final, Sí, 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 en el Estadio Azteca, en en la el Estadio final Azteca. contra Tigres, exactamente. Sí, ¿Cómo pues fue? perdón, Dime, perdón. no, sí, o sea, ¿cómo fue esa generación? ¿Cómo fue ese grupo que ya tanto mencionabas? ¿Cómo era esa parte de que había mucho talento? Bueno, en esa generación había mucho talento en Cuapa. Sí, sí, muchísimo talento. Estaban jugadores como que ahorita están en primera división, Santiago Naveda, El Pelón, Emilio Lara, Morrison Palma, Paolo Ríos, Paul Galván, que están ahorita en expansión, Esteban Lozano, Mau Reyes, muchísimo, Mozumbito. Era un equipo pues, lleno de talento que pues, por eso pudimos lograr el título, pero que ahorita ellos están compitiendo en el máximo nivel allá en México y otros jugadores que después llegaron que ahorita también están en el máximo nivel. Entonces teníamos muchísimo nivel, pero yo creo que la razón por la que quedamos campeones ese año fue por el grupo que teníamos. Había muy, muy buen compañerismo, la verdad. Y ahora sí, platícame, ¿cómo fue ese gol que anotas? Ah, pues lleno de felicidad, era algo que había visualizado, ¿no? Desde hace mucho, desde que habíamos llegado a semis y a cuartos y a final. Este,
Cuando entró, ahorita veo videos y se me pone la piel chinita todavía, fue un momento muy lindo porque estaba, mi familia, había venido mi hermano al partido, entonces fue muy lindo recordar eso. Y platícame, ¿cómo fue esa parte después de ese gol y ese salto? Ya pues en América por lo regular hacen rotaciones en algunos entrenamientos con primer equipo. ¿Cómo fue tu llamado al primer entrenamiento con el primer equipo? Sí, pues desde que llegué, desde los 18 entrenamos la sub-20 con el primer equipo O a sea, la llegaste y misma luego, hora y todo. llegaste y luego entrenaste con el primer equipo. Sí, me acuerdo que un par de semanas desde que había llegado, no, hay veces que necesitan jugadores en el primer equipo por lesiones o por cualquier ejercicio que necesiten y mandan un par de jugadores y cuando me tocó a mí no me lo esperaba, yo no sabía que así eran las cosas. Entonces dije, "Oh", me sorprendió un poco que me haya llegado la oportunidad tan rápido, pero desde que llegas, cada semana tienes ahí una oportunidad de ir a entrenar con ellos y ver el nivel es es muy buena experiencia porque ves qué es lo que estar en el fútbol de élite y aprendí muchísimo de esos entrenamientos con ellos. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te diste cuenta estoy entrenando con el primer equipo del América? Sí, pues para mí fue mucha sorpresa porque me acuerdo que llegué al rondo de calentamiento y a mi derecha estaba Giovanni Dos Santos y a mi izquierda estaba Memo Ochoa, entonces fue decir, no, yo veía a estos jugar en la tele cuando era chiquito y ahorita están aquí al lado jugando conmigo y fue mucha alegría, pero también sentí esa presión de hacerlo bien y pues, recuerdo muchos entrenamientos, sobre todo el primero, pero ya después te vas acostumbrando y queriendo destacar, queriendo sobresalir, entonces mucha intensidad, mucha intensidad. ¿Y con qué jugador te llegaste a llevar bien o te... Porque siempre hay jugadores, pues ya con la experiencia, no sé, Guillermo Ochoa, Giovanni Dos Santos, que buscan motivar a los jóvenes. ¿Hubo algún jugador del primer equipo que motivara, que se involucrara más con los jóvenes en ese entonces? Sí, uno que siempre se nos acercaba mucho a los jóvenes era Miguel Ayun. Miguel Ayun, cada vez que subíamos a entrenar con ellos, pues nos platicaba, se nos acercaba y estaba ahí con nosotros. Sobre todo cuando hacías las cosas bien, ¿no? Cuando se notaba que querías estar ahí, él te decía que muy bien. Y con otros demás que me llevé bastante bien, con Cendejas al final de mi etapa allá en el América, con Fidalgo también me llevo bastante bien, con algunos jugadores que todavía mantengo contacto de vez en cuando. ¿Y te dio un consejo Fidalgo ahora que regresaste a España? No, solamente algunos de sus amigos, porque él es de Asturias, de acá de la parte Sí, donde sí, estoy yo, sí. entonces algunos de sus amigos me dijeron, oye, Tito, yo cuando fui a visitar a Fidalgo, estabas allá jugando con él y me acuerdo de ti, entonces fue un momento lindo pues, que todos conocen, ¿no? Que el Club América y a Fidalgo también, entonces es lindo. Sí, sí, sí. Y bueno, no se te da bueno, jugaste partidos amistosos, ¿no? Si no me equivoco, con el primer equipo. Ujú. No llegaste a debutar en Liga MX, ¿verdad? No, solamente en amistosos, en puros amistosos. ¿Y cómo fue esa parte de debutar en esos amistosos? ¿Cómo la llevaste? ¿Cómo fue esa sensación? Bien, pues fue una experiencia muy bonita porque me tocó viajar con todo el primer equipo a Estados Unidos. Mi primer partido fue en Salt Lake, entonces pues, me tocó todo el viaje, cómo nos reciben allá en el hotel, el estadio completamente lleno y jugué el titular sobre todo el primer partido y fue algo muy bonito para mí porque llevaba esperando mucho tiempo para ese momento y nada más quería que empezara ya el partido para vivirlo, para vivir todo, pero 100% algo muy padre de mi carrera. ¿Te tocó la parte de los amistosos contra Real Madrid y todos esos en esa... ¿Fuiste convocado para esos o No, no? esos no me tocaron, me tocó otro diferente, jugamos contra Monterrey y contra Toluca en Estados Monterrey contra Unidos. Toluca. Sí, 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 porque me sí. acuerdo mucho que fueron esos amistosos y después fue, posteriormente es cuando se viene la época, bueno, comenzó como esa época Sí, dorada sí, en sí. el América. Te tocó vivirlo tal vez en un inicio de cómo se empezaba a formar para posteriormente ser el tricampeonato. ¿Tú cómo ves al América el día de hoy? ¿Qué es lo que lo hizo diferente para ser un equipo así de época, de que es tricampeón? So- con eso, con la palabra tricampeón, yo creo que hay muy pocos equipos que lo han logrado, entonces con eso habla muchísimo
de lo que hicieron, de lo que han hecho estos últimos años sobre todo, y del grupo que tienen hecho, de lo bien que se hizo, no solo en el campo, sino fuera del campo, que organizaron todo muy bien, el equipo, los jugadores. Entonces, eso, ser tricampeón no es nada fácil, y la forma en que lo hicieron, pues es equipo de época, como dices. ¿Y cómo será tu salida en América? ¿Por qué saliste de América? Pues yo acabé justo mi etapa sub-23, yo tenía 22 años y ya me quedaba el último año de sub-23, y me dijeron que algunos equipos estaban preguntando por mí, el San Luis, el Cancún de expansión, y también acá el equipo de España en Badajoz. Entonces yo veía también un poco que no me estaban dando tanta continuidad con el primer equipo, y dije, bueno, pues es una buena opción que tengo ahorita, ser uno de los pocos mexicanos acá en España. Entonces decidí tomarla y arriesgarme. Sí, porque aparte la tenías muy complicada en el tema de debutar por la generación que mencionábamos de América tricampeón. O sea, pues hay jugadores que ni siquiera tuvieron cabida, Jürgen Damm o X o Y jugador que ya eran jugadores experimentados y tampoco tuvieron esa cabida por la generación que tenía América. Te vas a España, Ujú, tomas ese riesgo de irte a España y te ujú. lesionas creo que los primeros días que llegas al fútbol español. Sí, 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 justito el primer mes de haber llegado, jugué mi primer partido, y a la semana de haber debutado en un entrenamiento me fracturó el quinto metatarsiano, que me tuvieron que operar, y prácticamente fue estar fuera el resto de la temporada. Entonces, un poquito agridulce la llegada, porque justo había debutado, pero literal no me dio tiempo para demostrar nada más. ¿Y no te dio esa sensación de, pues me hubiera ido a Cancún o me hubiera ido a, no sé, a San Luis? El que hubiera sido, El que sí, hubiera sido. un poquito, sí, 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 un poquito, pero bueno, siempre hay que confiar que todo pasa por algo. Es algo que siempre digo, que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces no podía voltear atrás y decir, no, hubiera hecho esto. Ya había tomado la decisión con toda la confianza del mundo. Entonces, son cosas que pasan en el fútbol, desgraciadamente, pero pues, a mí me ayudó para crecer, para mejorar cosas que necesitaba mejorar, aparte de lo futbolístico. Entonces, agradezco que me haya pasado. Aparte te toca en una etapa pues donde el futbolista empieza como a desesperarse a querer crecer. Eso creo Ujú. que te dio otra dificultad el tema de pues lesión. ¿Cómo lo afrontaste o cómo fue mentalmente esa parte de, bueno, ya me pasó esto, ¿qué sigue? O sea, Sí, ¿de dónde sacar fuerzas? De cómo tomarlo positivo, porque te veo muy positivo de que sí, hoy sí, en día sí. lo ves y lo tomas positivo, pero ¿cómo fue en ese momento? No, sí, en el momento, créeme que ahorita me veo sonriendo y riéndome de lo que pasó, pero en el momento se me cayó el mundo, se me cayó el mundo. Me acuerdo el día que me dijeron que había sido fractura, porque estaba esperando a que me tomaran la radiografía y todo, y cuando por fin me dijeron que había sido fractura, dije, y que me tenían que operar, y que iba a estar 3 meses fuera, 4 meses fuera. Pues fue difícil. Ahí es donde, pues, obviamente al principio te enojas un poco, ¿no? Dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y luego ya cambié un poco el chip a pensar, ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? Entonces tuve que trabajar otras cosas, que trabajar la mente muchísimo para no volverme loco con la situación, porque como dices, fue justo en una etapa donde el futbolista ya debería estar, pues, jugando en un nivel alto a los 22, 23 años. Entonces, pero yo dije, ¿sabes qué? Bueno, voy a regresar más fuerte de esta, y voy a regresar mejor, porque pues, es lo que quiero hacer. Al final, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Entonces fue como un cambio de mentalidad que tuve, cambio de chip, y pues ahora, bueno, ha funcionado un poco desde, desde lo que me pasó. Y después te vas al Caudal Deportivo, si no me equivoco, que era Sí. una división inferior a la que estabas antes, ¿no? Sí, 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 me quedé, acabamos descendiendo esa temporada con todo y mi lesión. Entonces, cuando pasa eso, se acaban los contratos, y me quedé sin equipo. Entonces, igual llegó otra vez la decisión, ¿no? De que ya me estaba recuperando yo del pie, estaba hablando un poco con mi representante. Me dijo que habían unas opciones igual para regresar a México, pero yo sentía que todavía podía demostrar un poquito más acá, o quedarme acá, o tener alguna oportunidad.
y aunque haya sido una división por debajo, yo dije, sabes que tengo que tomarla porque creo que puedo destacar en esta división y tratar de subir después de eso. Y después llegas al Llanera, que es donde estás ahorita y donde se te ve muy activo en el tema de redes Ujú. sociales. Incluso llevas 3 goles en 3 partidos, si no me equivoco. O bueno, Sí, te, sí, sí. te ha ido muy bien el tema de rendimiento. Sí, sí, justo acabo de llegar eh, al equipo en este invierno, donde íbamos un poco mal en la tabla, y bueno, yo traté de aportar lo mío, aportar lo más que pude y gracias a Dios me ha estado yendo bien en lo individual y bueno, en lo colectivo el equipo también ha sumado muchos puntos y estamos ahí peleando para no descender. Pero agarrándose de ese no descenso, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, peleando. Oye, y hablando un poquito más del tema ascenso y descenso, pues al menos en España tienen la posibilidad de Ujú. ascender, más allá de que pues no estás en una segunda división, por así decirlo, pues hay una Ajá. posibilidad deportiva de poder ascender. Aquí en México, pues si te ibas a La Paz, a Cancún o a cualquier otro equipo, Ujú. pues iba a ser muy complicado esa parte de destacar. ¿Esa fue uno de los motivos por los que decides irte a España? Sí, bueno, ya después viviéndolo todo eso, como dices, es algo que yo creo que hace falta un poco en el fútbol mexicano, porque viviendo el ascenso, viviendo el descenso acá, ves la competitividad que hay, o sea, hay muchísima intensidad, muchísima presión sobre los jugadores para no descender, porque al final un descenso es difícil y un ascenso también motiva muchísimo a los jugadores y yo siento que aumenta mucho el nivel de las ligas, aunque sean, como dices, un poco inferiores, tercera, cuarta división, hay muchísimo nivel por eso, porque hay ascenso y descenso y quieren ascender y descender. Sí, porque por ejemplo en la Liga de Expansión, pues si destacas y le va bien a tu equipo, podrías estar en primera división el siguiente año. Yo creo que, Ujú, o bueno, no sé, es una pregunta que tengo para ti como futbolista joven ujú. mexicano. ¿Les quita motivación a ustedes jugadores que están en una sub-23, una sub-20, el hecho de irse a una liga de expansión por el hecho del no descenso? Yo creo que el salto de sub-20 o sub-23 al primer equipo es grande. Hay algunos jugadores obviamente que lo llegan a hacer y que son pocos, pero hay muchos jugadores que necesitan seguir mejorando y seguir creciendo. Yo creo que la Liga de Expansión hay buen nivel, pero sí, yo creo que aumentaría mucho el nivel todavía si hubiera ese ascenso y descenso, porque ya metes mucha más presión en los equipos y tienes una oportunidad de hasta llegar a primera división con tu equipo. Y hoy en día, pues ya lo mencionábamos antes, hoy te destacas también por una faceta de creador de contenido, que es algo, pues, que es raro para un futbolista, ¿sabes? Es raro que un Ujú, futbolista se abra a las redes sociales, a documentar. Y también ujú. cierta forma crear un contenido de valor, porque cuando a veces un futbolista sube cosas, a veces no son cosas que aportan más allá de mostrar una foto con los lujos, así. Y tú muestras motivación y muestras, impulsa, o sea, se ve incluso en tus videos de TikTok que los niños te comentan y todo eso. O sea, ¿qué fue lo que te Sí. motivó a crear ese contenido? No, pues al principio empezó un poco de nada más darme a conocer, subir algunas jugadas, subir algunos goles para tener ahí, para que pues, la gente viera, ¿no? Cómo es acá el nivel de España, aunque sea cuarta o quinta división. Y ya después sí que se fue desarrollando un poco a mostrar un poco la vida de cómo es jugar acá en esas ligas. Ya después mi novia me ayudó editando los videos y todo eso, entonces, y empezó a funcionar, empezó la gente a comentar, le empezó a gustar el contenido a la gente y pues, al final son cosas que yo estoy viviendo y que me gusta compartir con los demás para que vean cómo es el fútbol, cómo yo me preparo para los partidos, para las sesiones, lo que como, todas esas cosas que a mucha gente le gustaría ver, ¿no? De un futbolista profesional. Entonces, pues, yo trato de subirlo lo más que puedo, de compartir lo más que puedo. ¿Y qué sensación te deja esa recepción de la gente que te comentaba? O sea, niños que comentan, gente que está siguiendo tu proceso, que te ven. Era un ejemplo muy claro hace en pandemia el caso de un jugador que era Pedro Benito, ¿no? Que documentaba su vida en el Cádiz, si no me equivoco.
Y era un concepto que no se había hecho, al menos de un futbolista mexicano, y hoy tú documentas, sin filtros, cómo es tu vida como jugador allá en España. ¿Qué sensación te dejan esos comentarios que tienes de la gente? Pues sí, bien, la verdad que obviamente hay algunos que comentan cosas un poco negativas, pero trato de enfocarme en lo positivo, en lo que los niños, sobre todo los jóvenes, puedan aprender algo o decir, ¿sabes qué? Voy a hacerlo como él, porque pues, él, así es como lo hacen los profesionales. Y entonces, tratar de, como dices, no ponerlo sin filtros, para tratar de enseñarlo lo que realmente hago, y pues, el recibimiento ha sido bueno por parte de los jóvenes sobre todo. Y platícame, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas hoy en día de Miguel Tito Leiva? Pues nada, yo creo que obviamente a corto plazo es mantener la plaza aquí con este equipo en el que estoy, y ya un poquito más a largo plazo sí, algo que me gustaría muchísimo, que es un sueño de que he tenido desde chiquito, es jugar un mundial. Entonces yo creo que si lo hago, si me quedo acá en España o acá en Europa y trato de seguir compitiendo para llegar al máximo nivel, yo creo que lo voy a lograr. Entonces pues quedarme acá en Europa, ir subiendo de divisiones poco a poco, o bueno, o de un gran salto, pero sí tratar de aprovechar mi tiempo acá y pelear por el sueño de muchos, que es de estar acá en Europa jugando. O sea, tu objetivo es quedarte en España, no es regresar a México, sino mantenerte en el viejo continente para mantener esa competitividad. Sí, sí, yo creo que es lo que más me gustaría, y sobre todo si lo hago en un equipo grande de acá, o si logro ascender o subir de categoría, me daría más posibilidades a esa meta que tengo, que es de jugar un mundial. Entonces es algo que tengo en mente. Y para finalizar, ¿cómo te definirías como futbolista? ¿Cuáles son tus características, tus cualidades para que la gente te empiece a seguir? Este, no sé, yo creo que alguna de mis virtudes es la velocidad. Yo creo que soy un futbolista muy, muy rápido y con un gran disparo de larga distancia. Eso es algo que siempre se me ha dado bien, entonces yo creo que esas dos son las que más me definen. Tus redes sociales, mi querido Miguel. En TikTok y en Instagram son Miguel Leiva, con doble A al final y una barra abajo. Ahí para que te sigan aquí todos los furiosos, toda la gente de la comunidad de Houston, para que lo sigan de cerca. ¿Algo más que quieras añadir? Nada más, gracias a ti por la entrevista, por dejarme platicar aquí un poco de mi historia, y espero que vaya bien en el programa. Agradezco tu tiempo, Miguel. Fue de gran valía para estas crónicas de coraje. Este fue un episodio más. Recuerden que habrá más sorpresitas, más invitados en estas charlas semanales que estamos teniendo. Agradezco a Miguel nuevamente. Yo soy Luis Diego Rodríguez. Nos vemos la próxima. Yo les mando un fuerte abrazo.